Ok. ah, Dios les bendiga. Vamos a estar hoy en la página. Déjenme quito esto de aquí. Ok. Ahora sí. Y 19. Ok. Vamos a estar en la página 19. El tema que nos compete ahora es la importancia de la doctrina cristiana. Y en estas páginas o en estas lecciones van a ser 3 lecciones. Van a ser 3 partes. Y vamos a estar viendo, como dice el título, la importancia de la doctrina cristiana. En, en la parte que nos toca hoy va a ser la doctrina y cristianismo. Y nuestro libro, entrando a lo que es a nuestro libro, nos dice que la gran mayoría de los cristianos suelen ser negligentes con el estudio de la doctrina cristiana. Y nos vemos que el libro nos da las excusas más frecuentes para justificar esta negligencia. Y como dice aquí, pues básicamente son excusas para ser negligentes. Y el libro lo divide en 3 partes. Y la parte 1 nos dice que es doctrina y cristianismo. Y nos dice que la primera objeción o la primera excusa es el cristiano necesita a Jesús, no la doctrina. La segunda excusa nos hace mención que el cristianismo, dice, es una religión del corazón y no del intelecto. En la parte 2 vamos a ver la doctrina y el creyente, y en la excusa número 3 nos pone la doctrina apaga el celo cristiano, y en la excusa número 4 nos dice que la doctrina no es práctica y tiene poca utilidad en la vida cristiana. En la parte número 3 se va a tratar la doctrina y la iglesia, y en la excusa número 5 nos dice que la doctrina causa división. Y la 6, la doctrina es demasiado difícil para el cristiano común. Entonces, vemos que el libro nos va a hacer estas 6 excusas, por así decir, que nos, por lo general lo vemos muy seguido, ¿no? Y las escuchamos muy frecuentemente por algunos hermanos, con la excusa de que la doctrina pues es compleja, no es para todos. Y hoy nos vamos a enfocar en la parte 1, donde nos habla la doctrina y el cristianismo, y vemos estas dos, que nos dice que aunque estas objeciones son muy populares dentro del cristianismo contemporáneo, no son sanas y demuestran una ignorancia del cristianismo bíblico y de la voluntad de Dios, tal como se revela en las Escrituras. En este capítulo y en los 2 siguientes refutaremos estas objeciones una a una y demostrando la vital importancia de la doctrina bíblica en la vida del cristiano. Entonces, entrando a la primera objeción, nuestro libro nos dice que el cristianismo necesita a Jesús y la doctrina cristiana. En contraparte que veíamos que nos dice aquí, el cristianismo necesita a Jesús, no la doctrina. Y es muy popular esta frase, ¿no? El cristianismo o Jesús no es una religión, es una relación. Y eso es muy común escucharlo el día de hoy, por algunas, se podría decir, religiones. Es común utilizar esta excusa, ¿no? Para no estudiar la escritura. Vemos que, y de hecho, me puse no a indagar, pero sí a buscar algún tipo mm, no de información, sino que algunas iglesias, y esto es lo que encontré en alguna página, y el título era básicamente eso: el cristianismo es una relación, no una religión. Era el título que ponía, me imagino que era como un tipo de sermón. Y esta persona decía:
Una religión es un sistema de reglas y prácticas que hacen que una persona sienta que vive de una manera que satisface a Dios, su Dios o dioses. Si sigues las reglas y prácticas, puedes tener la confianza de que estás apaciguando a Dios, aumentando así tus posibilidades de una vida bendecida y, según las perspectivas de esa religión, tus garantías de una vida plena después de la muerte. La religión proporciona a las personas vías tangibles para moverse. Les proporciona una fórmula de contraplan. Por lo tanto, lo que se obtiene de ella depende completamente de cuánto se dedique. Sin embargo, incluso si una persona es buena en la religión, si también es consciente de sí misma, comprende tanto su capacidad para fallar como la consecuencia de hacerlo. El fracaso entonces implica culpa y vergüenza que deben soportarse el tiempo suficiente para ganarse el derecho a regresar, si es que existe tal regreso. Es lo que pone esta persona acerca de la religión. Y en contraparte, en la relación, dice, una relación es totalmente diferente. Una relación no está exenta de expectativas y estándares, pero no se basa en mi desempeño. El objeto de una relación no es ganarse el derecho a estar en ella, sino prosperar en ella porque lo tienes. La relación te brinda todo lo que la religión promete, pero no puede darte, porque no se basan en lo que haces, sino ante todo en la disposición de la otra persona a amarte, en este caso a Dios. Por lo tanto, cuando se trata de una relación con Dios, no puede haber una relación mejor en el universo, porque se basa en su compromiso de amarte a pesar o pase lo que pase. Entonces, básicamente nos incita la holgazanería. Básicamente nos dice, ok, pues si fracasas, pues no hay problema, porque Dios te ama a final de cuentas. Pero no te dice que no estás exento de las consecuencias. Y es aquí donde vemos por qué es importante la doctrina. Porque se oye muy bonito todo, pero es tremendo. Y no solamente eso, sino que en uno de los subtítulos que ponía, dice, la muerte de Cristo pone fin a nuestra identidad como pecadores. Los religiosos no. Y entonces, ¿qué pasa? Entonces, ¿no tenemos una identidad pecadora, por así decir? O sea, ¿ya dejamos de pecar? Porque Juan dice, el que dice que no comete pecado hace mentiroso al Señor. Claro, posicionalmente el Señor nos declara justos y santos, pero Pablo dice, miserable de mí, porque ¿quién me librará de este cuerpo? Entonces, si no estamos nosotros cimentados, como dice la Escritura, en el fundamento del Señor, entonces, ¿cómo vamos a nosotros a detectar estas cosas que aparentemente se escuchan bien y casi por seguro que la mayoría de que si hubiéramos tenido en la congregación o en estas congregaciones a estas personas o a esta persona, mucha gente, amén, amén, sin poder discernir lo que esta persona está hablando o lo que habló, por así decir, en este sermón que presuntamente tuvo. Entonces necesitamos ser muy cuidadosos, hermanos, y por eso es la importancia de la doctrina. Como dice aquí, en todos los sentidos Jesús es todo lo que necesitamos para la salvación. Pero como dice aquí, ¿cómo podemos reconocer el verdadero Jesús sin ningún conocimiento de la doctrina bíblica? O sea, ¿cómo podemos nosotros conocer a Jesús si no tenemos enseñanza, si no tenemos conocimiento del Señor? ¿Cómo podemos estar seguros de que hemos creído el verdadero Cristo si no hemos estudiado las Escrituras, ni nos hemos formado una doctrina bíblica de su persona y sus obras? ¿Cómo puedo conocer cuál es la voluntad del Señor si yo no estudio las Escrituras? Pero decimos, no, es que
la voluntad del Señor es, Él nos la revela y todas estas cuestiones, y a veces queremos vernos demasiado espirituales en estas cosas, ¿no? Por lo mismo, porque no nos gusta indagar en las Escrituras. Como dice aquí, en todos los sentidos, Jesús es todo lo que necesitamos para la salvación. Sin embargo, como dice aquí, o sea, ¿cómo podemos conocer el verdadero Jesús sin ningún conocimiento de la doctrina bíblica? ¿Cómo podemos estar seguros de que hemos creído en Él? ¿Cómo podemos conocer al Dios si no escudriñamos lo que Él ha dejado para conocerle? La clase el miércoles pasado vimos la importancia de la revelación especial, y veíamos que es necesario la revelación especial, en este caso la Biblia, para poder conocer cómo el Señor requiere que le adoremos. Y todo eso lo encontramos en la Biblia. No lo encontramos apreciando el sol o apreciando los pajaritos, cómo cantan y todas estas cuestiones. No, eso solamente nos dice que hay un Dios y que Él existe y que ha creado todo perfecto. Pero no necesitamos nosotros de esta revelación especial en la cual Él ha dejado lo que Él requiere de nosotros. Vemos que, como dice aquí, también en la otra pregunta, en todos los sentidos Jesús es todo lo que necesitamos para la salvación, y veíamos cómo podemos estar seguros de que estamos también viviendo conforme a su voluntad si no hemos estudiado sus enseñanzas que nos han sido reveladas a través de las Escrituras. ¿Cómo nosotros podemos saber que estamos caminando en el Señor? Por sus frutos. ¿Y cómo nosotros vamos a saber de esos frutos si no es estudiando la Escritura? Hermano, en Juan 5:39 nos dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Por eso necesitamos, como dice aquí nuestro libro, reconocer que la doctrina es imprescindible si queremos crecer y vivir correctamente ante Dios. Y estudiar las doctrinas, o estudiar la Escritura, o estudiar o meditar en la Escritura, no es que, es que yo me voy a convertir en maestro. O es que eso es solo para el pastor y para los que están allá al frente. No, hermanos. Eso es para toda la congregación. El Señor dice que ha puesto pastores, maestros, evangelistas y todos estos dones que ha puesto el Señor para edificación de su iglesia. No todos somos maestros, porque se imagina, aquí no acabaríamos de cada quien quiere este asunto de comentar y todo esto y este deseo, ¿sí me explico? O sea, no acabaríamos. Y de igual forma, a los que el Señor ha levantado como maestros, igual dice que les dio una medida diferente del don. Hay maestros excelentes, hay maestros, hay más o menos, pero dice que el Señor les ha dado, los ha dotado. Y aquí ya me estoy apartando un poco, pero a final de cuentas, estudiar la palabra es para todos. Aunque sea usted muy inteligente o aunque usted carezca de sabiduría, por así decirlo, bueno, no de sabiduría, sino de intelecto, el estudiar la palabra es para todos, sin excepción. Ser diligentes en la Escritura. Entonces, es necesario que nosotros seamos diligentes en esta, en estar preparados, en estar fundamentados en la Escritura. Y de hecho vamos a ver algunos textos que nos van a hablar de por qué es necesario la doctrina. Y en el primer de los casos tenemos el ejemplo de Jesús. Mateo, capítulo 7, versículo 28 y 29 nos dice, y nos pregunta el autor del libro, nos dice, ¿qué admiraba la gente?
Mateo 7, versículo 28 y 29 dice, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba ¿de qué? De su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas, perdón. Entonces dice, ¿qué admiraba la gente? Pues el mismo texto nos dice aquí, admiraba su doctrina. Y es interesante que dice que admiraban su doctrina. ¿Se acuerdan cuando en el primer estudio tuvimos qué significaba doctrina? Que viene de la palabra griega didache o didaje, como quieran mencionarla. Y veíamos que esta palabra es instrucción, enseñanza o un cuerpo de creencias. La palabra didaje no solamente se refiere al contenido de lo que se enseña, sino también al acto mismo de enseñar con autoridad. Es esta misma palabra que está utilizando aquí el Señor en Mateo, que dice, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su didaje, de su doctrina. Pero también es importante porque cuando vamos a Juan capítulo 7, y en Juan capítulo 7, versículo 16, como dice aquí, y dice, Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina de Dios es de Dios, o si yo hablo por mi propia cuenta. La doctrina que tenía el Señor venía directamente de su Padre, de Dios. Vemos también en Hechos 2:42 y más adelante lo vamos a ver y nos dice también el texto que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión con los otros y en el partimiento del pan. Pero regresando entonces vemos que admiraba la gente, la doctrina, la enseñanza de Jesús. Cuando Él enseñaba, me imagino que debió de haber sido algo tan espectacular estar escuchando al Señor. Entonces vemos que esta gente se admiraba de ellos y no como los escribas, porque lastimosamente los escribas, pues lo único que ellos tenían es estas tradiciones orales que ellos tenían. O sea, estas cuestiones de que ellos recibían las enseñanzas de persona, de anciano a persona, y así se iba haciendo esta tradición. Y es lo que les recrimina a Jesús a ellos. O sea, ellos estaban llenos de conocimiento, pero lastimosamente era un conocimiento que no estaba fundamentado en el Señor. Y veíamos todo lo que ellos hacían, todos estos ritos que ellos tenían, que básicamente eran agregaciones a la ley mosaica. Entonces vemos que de qué se admiraba la gente, de su doctrina. Y vemos que su mensaje venía directamente del corazón y de la mente del Padre. Ellos estaban constantemente tomando enseñanzas, estos fariseos, como veíamos, de fuentes falibles, citando a un escriba, a otro. Y ellos estaban tratando, como dice Jeremías, tratando de sacar agua de cisternas rotas, mientras el Señor, Cristo, tenía la doctrina del Padre. Pero también en nuestro punto número 2, este inciso número 2, nos dice Marcos capítulo 4, versículo 24 y 25, que nos dice, ¿qué advertencia dio Jesús a sus discípulos sobre su enseñanza, o sea, sobre esta doctrina, y la responsabilidad de ellos de valorarla? Entonces, Marcos capítulo 4, versículo 24 y 25, les dijo también, mirad lo que oís, porque con la medida con la que midéis os será medido, y aún se os añadirá a vosotros los que oís, porque el que tiene, se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. Entonces, vemos aquí que el Señor da una advertencia. Y aquí esta palabra mirad, en el griego, la palabra griega es blepo, que significa tener cuidado, estar alerta, prestar
atención. Entonces el Señor les dice, hey, presten atención, estén alerta de lo que escuchan. Y si miramos las partes verdes sería porque al el que tiene se le dará y al que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. Y por eso yo tengo aquí a Mateo capítulo 25, porque si hubiera yo escogido algo para dar a entender que necesitamos ser diligentes en la escritura, pues si hubiera utilizado la parábola de los talentos. Entonces vamos a Mateo. Y disculpen un poco la versión que traigo, del 14 al 30. Y es una parábola bastante conocida, porque el reino de los cielos es como un hombre que al irse de viaje llamó a sus siervos y les encomendó sus bienes. A uno dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y enseguida se ausentó del país. El que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo volvió el señor de aquellos siervos y ajustó cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos y diciendo, Señor, me entregaste 5 talentos, mira, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, siervo bueno y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, me entregaste 2 talentos, mira, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, siervo bueno y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo, y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Mas su señor respondió y le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Deberías, pues, haber llevado mi dinero a los banqueros, y al volver yo hubiera recibido lo mío con interés. Quitadle pues el talento y dádselo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá en abundancia, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadlo en las tinieblas de afuera, allí será el llanto y el crujir de dientes. Entonces, básicamente vemos esta iniciativa de los primeros siervos. Y vemos que estos siervos pues fueron diligentes con lo que les había entregado el Señor. El Señor, de cierta forma, les había dado una responsabilidad, pero también un gran honor. Y si nosotros si meditamos en esto, de cierta forma nosotros también somos privilegiados. El Señor nos ha dado un gran honor, el cual es poder abrir su palabra. Y cuando revisamos la historia, hermanos, el precio del cual costó que nosotros podamos hoy en día leer la escritura en nuestro idioma fue grande. Hubo un sacrificio tan enorme de personas que tradujeron la escritura a nuestro idioma. Fue un costo enorme. Y muchos de nosotros tenemos varias versiones, 2, 3, 4, 5 Biblias ahí.
y lastimosamente están ahí, ocupando espacio y llenándose de polvo. El Señor nos ha dado un gran privilegio de poder escudriñar su palabra. Y no recuerdo si fue aquí o fue en otro lugar donde se nos comentaba y se nos decía que hay personas que anhelan tener esto. Que cuando puede llegar una sola Biblia, hubo un lugar donde desvanijaron toda la escritura y cada persona se llevaba un cuadrito de esa escritura y es lo único que tenían. Y se rotaban esos pedacitos, cuadritos pequeños de versículos. Y nosotros la tenemos aquí completa y es totalmente ignorada. Entonces, seamos conscientes de cuán privilegiados somos nosotros hoy en día porque tenemos la palabra del Señor, porque podemos escudriñarla, porque podemos tener las versiones que queramos. Y sin embargo están ahí. Entonces vemos que sin duda los dos siervos que habían recibido 5 talentos eran conscientes del privilegio y la gran responsabilidad que les había caído encima y sabían que eran siervos y que como tales debían cumplir las instrucciones de su Señor. Entonces, el Señor nos ha dado también esas mismas responsabilidades. Y el Señor le ha entregado un don a cada uno de ustedes. ¿Están siendo diligentes en lo que el Señor les ha dado? Porque como hemos comentado, como al menos he comentado, al menos yo soy diligente en mi trabajo. También me gusta hacer las cosas bien. Y lo he comentado, o sea, yo cuando, no sé, igual platiqué, o sea, si yo hago algo que estoy haciendo en mi trabajo, o sea, es como si lo estuviera haciendo para mí. Porque también cuando voy a que hagan voy a que hagan un trabajo, o sea, yo espero que también aquella persona, o sea, haga un buen trabajo y me entregue algo bien. Cuánto más bien, no voy a ser excelso, voy a tratar de esforzarme lo mejor que pueda para el Señor. No para mí, no para que me vean aquí. Me recuerdo que MacArthur dice, yo tengo una gran responsabilidad, dijo, porque cuando voy y me paro al frente, la gente espera que MacArthur diga algo. Pero obviamente MacArthur decía, yo paso horas en la escritura, horas en la preparación de la escritura, no de los pensamientos de él, sino de la palabra del Señor. Y es esa diligencia, porque el Señor le dejó un cargo. Y así como vemos esta parábola, aquellas personas, el Señor les dijo, ok, aquí está esto, y cuando Él vino, Él recibió. Bueno, no iba a empezar de ahí, pero ya que tocó a MacArthur decía, yo no predico un sermón sobre un pasaje, si no lo he leído al menos 30 veces. Nosotros a veces leemos un versículo y queremos predicar un sermón de 1 hora sobre un versículo que hemos leído una sola vez. ¿Verdad? Él decía, leo 30 veces antes de predicar sobre un pasaje, ese mismo pasaje. Quizá la parábola de los talentos nos enfoca en el hecho de que nosotros tenemos que esforzarnos para obtener más, ¿verdad? La Biblia nos exhorta a que estudiemos para poder obtener más conocimiento. El punto que me gusta de Marcos 4, 24 a 25, aunque yo sé que para algunos suena extraño, porque en Marcos 4, 24 a 25 dice, miren, con la medida con que miren os será medido, y siempre lo hemos enfocado en el hecho de que así como tú das, así vas a recibir, ¿verdad? Y Marcos 4 no está hablando de eso. Marcos 4 está hablando del cuidado que tenemos que mostrar al acercarnos a la palabra y a poner atención en ella, ¿verdad? Por eso que Washer dice, miren, la palabra blepo significa mirar con atención, referir a una percepción de la que resulta una comprensión de observar, encontrar y darse cuenta. Entonces, cuando me acerqué al pasaje dije, bueno, aquí quizás había pasajes mejores y la opinión del hermano Luis es la misma, ¿no? Pero revisando Marcos 4, vemos que, por ejemplo, en el versículo 9 de Marcos 4, que es donde está este pasaje de la luz que se enciende y que no se esconde, y es donde el Señor termina con esta frase,
dice en el verso 4, en el verso 9, perdón, del capítulo 4, Jesús les dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Recordemos que en esa época la palabra no tenía acceso todas las personas a ella, los manuscritos eran muy caros en el sentido de que se hacían sobre pieles, no se hacían en papel, no tenemos la ventaja de ahora que el hermano Luis mencionaba, ¿verdad? Entonces, acceso a la palabra solamente tenían los principales sacerdotes, el rey que debería de tener por obligación una copia de la palabra en su casa, en el palacio, y leerla. Pero el Señor está diciendo, como aquí se les habla la palabra, oigan con atención, el que tiene oídos para oír, oiga. El verso 23 dice, si alguno tiene oídos nuevamente para oír, oiga. El Señor está haciendo un llamado a prestar especial atención en esto que admiraba a los judíos de su época, la autoridad con que él enseñaba, la autoridad con que él hablaba. Y por eso él dice, pongan atención. Recordemos que Romanos 10:17 dice, así que la fe proviene del oír, de escuchar la palabra de Dios. Lo digo en la Reina Valera 2020, ¿verdad? Entonces, hermanos, el llamado es, ok, vamos a esforzarnos por estudiar la palabra, vamos a esforzarnos por entender la palabra, no porque yo tenga la capacidad de hacerlo, sino porque sabemos lo que Pablo dijo, por ejemplo, en Corinto, dice que la palabra del Señor se ha de discernir espiritualmente, y nosotros tenemos el Espíritu de Cristo viviendo en nosotros, y es quien nos dirige. Por eso el hombre natural no la puede comprender. Ahora bien, termina el verso 24 con esa frase conocida, porque con la medida con que medís os será medido, y aún os añadirá a vosotros los que oís. Y es que hay una diferencia en cuanto a la parábola de los talentos. La parábola de los talentos es: yo trabajo para hacer fructificar mi talento. En Marcos 4:24 es: yo me esfuerzo por entender la palabra, porque en la medida en que yo me esfuerzo por entender la palabra, el Señor añade más conocimiento acerca de sí mismo y de la palabra al estudio que yo estoy dando. ¿Sí explico la diferencia? ¿Verdad? Debemos de esforzarnos por hacer producir aquello que el Señor nos ha dado para servirle, pero también debemos de esforzarnos por comprender la palabra, porque en la medida en que nosotros nos esforcemos por estudiar la palabra de manera consciente, el Señor va a añadir más conocimiento a nuestra vida. Vamos a poder aplicar un poco más fácil la palabra. Es bien difícil cuando yo empecé a leer la Biblia decir, este versículo que querrá decir, y darle vueltas y vueltas y nunca llegar a una conclusión. Me llevaba mucho tiempo, por así decirlo, ¿no? Lo estoy dando en sentido hipotético, siempre me sigue llevando tiempo, pero es más fácil cuando ya usted lee mucho la palabra y sí, la misma palabra, como usted la va leyendo, le lleva a otros textos que le ayudan a esclarecer su significado. Y por eso es que la idea es, prestemos especial atención al estudio de la palabra, porque así conoceremos más al Señor, Él nos iluminará más y no tan fácilmente estaremos engañados en cuanto a Jesús a quien hemos creído. ¿Sí? ¿Verdad? Ese es el punto que aquí nos está haciendo señalar el pasaje. Por eso digo, es interesante cómo lo presenta. Miren con cuidado, con diligencia, estén atentos, observen, vigilen, fíjense bien, tengan los ojos bien abiertos para que puedan comprender lo que la Biblia nos está diciendo. Gracias, hermano. Gracias por esa porción sobre de Marcos. Y en la cuestión de los talentos, de cierta forma, veíamos que también había aquella persona con menos talentos, al que se le fue entregado a un solo talento. Y vemos que, de cierta forma, el tener, por así decir, menos dones, menos inteligencia, no nos exime de desarrollar esas capacidades o ese interés por escudriñar la palabra, por estudiarla, por comprenderla. Porque muchas de las veces, como vuelvo a decir, decimos, es que eso es solamente para los intelectuales. Y como dice el hermano, muchas de las veces leemos un solo versículo o llegamos a un punto donde algo no nos queda muy claro y eso nos desanima. No, es que esto es muy difícil, es que yo no la entiendo, es que todas estas cuestiones. Y es ahí donde requerimos nosotros diligencia. Y para nosotros que no estamos muy dotados intelectualmente, tenemos que esforzarnos el doble. Tenemos que esforzarnos el doble porque el Señor, de cierta forma, o sea, hasta aquí llegas y nos toca esforzarnos. No todos tenemos el privilegio de tener un intelecto sobresaliente, o una memoria como Spurgeon, que, o sea, tenía
memoria tan tremenda que podía recordar libros y decir, mira, aquí en esta parte dice esto y esto, y el Señor los dotó con con ese intelecto tan tremendo. A otros nos toca dobletear o tripletear o estar ahí y repasar el mismo versículo para ver qué se nos queda ahí. Entonces, eso no nos exime de ser diligentes en el estudio de la palabra. Entonces, necesitamos nosotros ser diligentes porque, como dice aquí, o sea, a final de cuentas, el Señor va a pedir cuentas de cada uno de nosotros. Vemos también la pregunta número 3, o el número 3, y nos dice, ¿qué nos enseña Hechos 2:42 sobre los cristianos de la iglesia primitiva y su actitud hacia la doctrina? Entonces, Hechos 2:42, perdón, dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces, vemos aquí que nos dice, y teníamos que rellenar esta porción, y dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Entonces, vemos que esta palabra que utiliza de perseveraban es proscartereo, que básicamente nos dice que es persistir, seguir adelante, pero no solamente seguir adelante, sino que seguir adelante con devoción. Y nos dice que enfatiza el aspecto continuo de la actividad. ¿Cuántos de ustedes tienen algún hobby? Algo que les guste hacer. ¿Y qué tanto constancia le dedican a eso? Esa misma dedicación que tienen para aquello que les gusta hacer, también es proporcional a lo que estudian ustedes en la Escritura. ¿Qué tanto tiempo nosotros dedicamos para estudiar o para perseverar en la doctrina? Porque al menos aquellos ejemplos que nos dan, o aquel ejemplo de aquellos primeros cristianos, nos dice que perseveraban en la doctrina. Y no solamente eso, sino que dice que perseveraban con devoción, gustosos. ¿Recuerdan ustedes la porción donde dice que estaba Pablo y dice que llegó la madrugada y estaba aquel muchachito en la ventana y dice que de repente le ganó el sueño y cayó? Y dice que todavía continuaron hasta la madrugada. ¿Y qué pasa a veces cuando estamos nosotros aquí en el servicio? Ya a los 40 minutos ya andan como que sí, y ya, y lastimosamente muchos ni siquiera es para, sino que se levantan y Somos más efectivos que Pablo para dormir a la gente. ¿sí? Entonces, es triste, hermanos, que esa perseverancia, como dice aquí, ese proscartereo se haya terminado, que no perseveremos, pero no solamente esa perseveración, sino que una perseveración con gozo. ¿Saben? Porque a veces estamos tan distraídos dentro de la predicación, porque ya no hay ese gozo por la palabra, ya no hay ese deseo ni ese deleite por la misma. Porque si verdaderamente nos deleitáramos, estuviéramos atentos a lo que el Señor nos quiere decir. Y vuelvo a lo mismo, porque muchas de las veces se nos va el énfasis de por qué venimos los domingos. ¿Y a qué venimos los domingos? Porque pensamos que venimos a que se nos resuelvan los problemas, a ver qué es lo que me van a dar, a ver qué todo esto, pero no. Es el día del Señor, es el día en el que yo vengo a glorificar al Señor, para ver qué es lo que quiere el Señor y qué demanda de mí, para poder yo glorificarle entre semana.
En este versículo nos dice cuáles fueron los aspectos más importantes de la vida y la adoración de la iglesia primitiva y proporcionan un modelo esencial que debemos seguir. Cada uno de nosotros debería de preguntarse si estas áreas son tan importantes para nuestra iglesia actual como lo fueron cuando comenzó la iglesia. ¿Somos tan devotos a estos aspectos como ellos? Y no solamente en esta cuestión de la doctrina, sino que dice que en la comunión unos con otros, en el partimiento de pan y en las oraciones. ¿Estamos nosotros apartándonos de ese mismo deleite que tienen ellos? ¿De ese mismo gozo? Las congregaciones sanas consumen una dieta sana de sana doctrina. Se dan un festín con la palabra de Dios que narra el mensaje del Salvador. Y esa verdad es un gran recordatorio de que se deben renunciar a cualquier deseo de predicar opiniones y deben evitar la tentación de entretener o jugar con las emociones de la gente. Por eso nosotros necesitamos la sana doctrina para poder nosotros discernir entre todas estas cuestiones de como hablábamos, es triste que muchas de las veces las predicaciones ahora es todo tratar de jugar con las emociones. O como la porción que leí al principio. ¿Cómo nosotros vamos a poder nosotros discernir si nos están hablando conforme a la Escritura o nos están engañando? Necesitamos, como dice aquí, perseverar en la doctrina. Efesios 4, versículos del 14 al 15. ¿Cuál es otra de las razones por las que los cristianos deben ser maduros e instruidos en la doctrina cristiana? Y Efesios 4, 14 al 15 dice, para que ya no seáis niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo. Y vemos que básicamente, como dice aquí, la idea de la plena madurez cristiana está caracterizado en el versículo 14, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Y vaya que Pablo básicamente sabía de esto, porque él naufragó. Y él sabía qué es lo que, así como el barco andaba a la deriva y no se podía controlar, así dice que son aquellas personas que no han madurado, que no han crecido por la palabra. Y nos habla de esa ventaja de escudriñar la palabra, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, que es Cristo. Dígame, hermana. ¿Puedo hacerte una pregunta, hermano? A ver si me ayudas poquito. Si no, aquí está el hermano Naún que nos puede ayudar. También no te apures. Aquí hay quien te pueda responder. Hay personas que no son creyentes, ¿verdad? Y hay nuevos creyentes. Para nosotros como creyentes, los que estamos aquí, la mayoría, entendemos, digamos que con claridad todo lo que tú nos estás diciendo. O sea, tenemos que escudriñar, tenemos que leer, tenemos que ser perseverantes en la palabra para seguir adelante con la doctrina de Jesús, ¿verdad? No ser confundidos. Pero, por ejemplo, una persona que no es creyente o un nuevo creyente, en lo personal, pensando en mí, en el pasado, yo nunca había leído la Biblia. O sea, un nuevo creyente, al principio es muy difícil que te lea la Biblia. Él va a creer en lo que en el que está enfrente le dice. ¿Sí me explico? Entonces se va a dejar guiar a lo mejor por doctrinas incorrectas, que es lo que vemos en mucha gente. ¿Por qué? Porque no leen la Biblia, porque se dejaron llevar por la persona que estaba ahí enfrente. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros como nosotros que sí sabemos que tenemos una buena doctrina?
Sí. Es difícil que una persona te lea la Biblia y decirle, léela para que te salgas de ese error que crees. Sí, de hecho ya entendí el punto. Ay, yo sé que como dice el hermano, es el que está enfrente no debería de hablar tanto de sí mismo, pero... Te lo digo porque, perdóname, Ujú. cuando yo les comenté a las hermanas en la reunión que tuvimos el sábado, que yo siempre en mi mente, cuando crecí en la religión católica, y yo decía, bueno, si a mí me sientan en el centro de una mesa y alrededor de mí está bautista, mormón, todas las religiones que puedan haber, y me dicen, ok, escúchanos y te vas con la que tú quieras. ¿Sabes? Ese era mi pensamiento, entonces yo decía, ¿cómo voy a saber quién dice la verdad, quién está correcto? Porque todos van a defender su punto, ¿sí me explico? Sí, y Y yo básicamente, nunca había leído la Biblia. al menos la escritura dice que cuando somos nuevos creyentes, el Espíritu Santo mora en nosotros. De la gran mayoría que yo conozco que han sido nuevos creyentes, el Señor pone un deseo por escudriñar la escritura que los lleva a la verdad. Y esto es gradual. Sí, podemos estar en iglesias que no son bíblicas, pero la misma escritura, el mismo espíritu te va a dar entendimiento y vas a llegar a un punto en el cual no vas a poder estar ya ahí. O sea, ya va a ser difícil que tú puedas permanecer ahí. O sea, casi siempre cuando tenemos esos puntos, o sea, nos damos cuenta de que aquellas gentes están un tiempo, van creciendo y se dan cuenta de que a final de cuentas están en un lugar en el cual no deberían de estar, en el cual se contradice, o lo que se está hablando ahí contradice las escrituras y ellos automáticamente salen de ahí. Hay testimonios de muchas personas que dicen, no, pues yo era católico y estaba en la iglesia católica y empecé a leer la escritura y me di cuenta de que todo contradecía lo que decía la escritura y tuve que salir de ahí. En este caso, por ejemplo, como te digo, cuando uno va empezando a leer la escritura se da uno cuenta de errores dentro de una iglesia o mismo de lo que uno escucha. Porque cuando uno empieza, también empieza uno escuchando a muchos predicadores diferentes y yo lo voy a decir al menos a mí en cantos y que ahora recuerdo y digo, ¿por qué escuchaba eso? O sea, ¿por qué? Y ahora escucho esos cantos y digo, no, o sea, no. O escucho esos predicadores y digo, o sea, ¿por qué? Porque vamos creciendo en conformidad a la Escritura y en conformidad a Cristo, no solamente. Entonces, cualquier persona que sea un verdadero creyente tiene que tener un deseo por la palabra y tiene que salir de ahí. Entonces, al menos ese es mi punto de vista, al menos mi experiencia dentro de que no podemos, o sea, no puede una persona decir, no, pues es que yo soy cristiano, pero no me gusta la escritura. No. ¿Sí me explico? O sea, no hay, o sea, no hay una persona que pueda decir eso. Y si hay una persona que diga, ¿sabes qué? A mí no me gusta la escritura, yo no me gusta y entonces hay... Entraría en nuestro trabajo como lo que nos dejó hacer el Señor Jesús, ¿verdad? Tenemos que ir a ser discípulos. O sea, para mí todo está claro, te lo hago la pregunta porque hay veces que estamos confundidos. Y para mí yo pienso que para nosotros es bien fácil entender todo esto, pero a veces nos conformamos con esto, con estar aquí bonito, en la iglesia, escuchando, pero todo esto tiene que salir. Tenemos que salir y compartir y predicar afuera, porque ¿para qué? Para que mucha gente no se pierda y venga y conozca la verdad, porque para nosotros es bien bonito estar escuchando aquí. Sí, creo que el hermano quería comentar, y luego la hermana, nomás que sí vamos a hacer, ya casi se nos termina el tiempo. Nada más quiero que mi hermano, creo que va a comentar algo y quiero, ¿sí, hermano Naúm? No, sí hay tiempo, hermano. Si no, Ok, entonces, pero sí, o sea, como hablábamos cuando estábamos hablando sobre lo de evangelización, o sea, ese es nuestro deber. O
o sea, con aquellas personas que están allá afuera, o sea, de predicar el Evangelio. Y yo entiendo la preocupación. Nuestro deber como personas es hablar el Evangelio, hablar la palabra, y el Señor hace lo demás. Y es confiar en el Señor, que si es la voluntad del Señor, el Señor va a hacer el trabajo. Nuestro trabajo solamente es ir y predicar. Y lo demás lo hace el Señor. Y cuando entendemos eso, podemos tener una paz y una tranquilidad, porque sabemos que el Señor hará conforme a su voluntad y conforme a su sabiduría. Dígame, hermano. Oren por la familia Gutiérrez, hermanos, es la condición, ¿verdad? Exactamente. Tienen el conocimiento y la doctrina, pero les falta la relación con Dios. Entonces, dice, les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Es lo único que les falta, porque tienen todo el conocimiento, tienen toda la doctrina, pero no pueden dejar las costumbres y las tradiciones de su tiempo que ya las tienen por generaciones, ¿verdad? Y son personas muy dedicadas al conocimiento de la palabra, estudiosas, y todo lo que ustedes pueden imaginar. Inclusive yo me siento, ¿verdad?, que no fui capaz de convencerlos, porque realmente yo no tengo ni la capacidad ni la autoridad para hacerlo. El único que lo puede hacer es el Señor Jesús. Sí. Señor. Ok. Hermana, No, pues pequeñito. Ya lo dijeron todo. Ok. Pero sí, rapidito. Mira, respondiéndole a ella, tú no te preocupes, mira, pero ya lo dijeron ellos. Tú llévale lo que traes y el Espíritu Santo es el que va a hacer el resto. Un ejemplito, mira, tenía yo 22 años, salía a hablar de Dios y no conocía nada como conozco ahora. Y esas personas a las que en aquel tiempo se les habló, ahora son predicadores. O sea, el Espíritu Santo va a hacer el resto. Sí. Hermano Víctor, gracias, hermana. Con la palabra aquí, como habla Pablo a Éfeso, ahí nos está diciendo claramente cómo debemos de conducirnos en la palabra del Señor. Ahí vemos el verso 15, dice, para que ya no seamos niños flotantes ya por cualquier viento de doctrina, ¿no? Luego en el 15, sino que siguiendo la verdad en amor, buscamos en todo en aquel que es la cabeza, que es Cristo. Entonces el 16, yo creo que es una cosa clave, dice, de quien todo el cuerpo bien concertado, unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayuden mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para seguir edificándose en amor. Y luego ya hablando del predicador, del maestro, uno ya como creyente, porque Pablo le está hablando ya a los creyentes ahí, para que ya no sean como niños virtuales. Entonces cuando usted está enseñando la lección, dando el estudio, nosotros debemos estar tanto aquí en la palabra del Señor, si usted está hablando la verdad, una doctrina sana y saludable espiritualmente. Si ya somos cristianos, necesitamos ir chequeando cada pasaje de lo que usted habla, si está interpretando bien, si está discerniendo bien. Entonces vamos a retener lo que es la palabra del Señor, lo bueno. Así es. Así es como los hermanos de Berea. O sea, dice que ellos... hermano Naún. Yo sé que ya el tiempo se terminó. Sí. Solo tiene 2 minutos y no creo que curamos el otro punto. Gracias, hermana Mari, por enfatizar el punto de la lección, que era que debemos escudriñar las escrituras, ¿verdad? Ese es el punto, debemos escudriñar las escrituras. La interpretación de la escritura la da el Espíritu Santo y lógicamente no podemos esperar que los inconversos entiendan la escritura como deben de entenderse. Ahora, un buen creyente, o dicho al revés, lo dije mal, un nuevo creyente, si de verdad es nuevo creyente, va a desear leer la palabra. No he conocido nunca un nuevo creyente que no quiera leer la Biblia. Los haraganes que no leemos la Biblia son los que ya tenemos más de 30, 20 años de estar en la iglesia. Perdonen que lo diga así. Yo creo que he leído el libro María, de Jorge Isaac, un autor colombiano, quizás unas 3 veces, no por los hermanos de Colombia, ¿ok? Unas 3 veces. La pregunta es cuántas veces ha leído la Biblia. Hay mucha gente que se jacta de leer tanto. Conozco una persona que trabajaba con un ateo, que de hecho escribía libros. Ok, ¿puedo seguir?
de hecho escribía libros sobre ateísmo y en su biblioteca tenía la Biblia, digo tenía porque ella murió, tenía la Biblia en diferentes versiones. Ese hombre leía la Biblia y citaba la Biblia, pero no creía en la Biblia, ¿verdad? Entonces, hermanos, este mensaje que estamos estudiando ahorita no es para los inconversos, es para nosotros los creyentes. La pregunta ahorita no es cuánto leen los inconversos y cuánto entienden los inconversos de la Biblia, sino que la pregunta es cuánto tiempo estoy yo como cristiano dedicando al estudio de la palabra para aprender de ella cuál es la dirección de Dios para mi vida y vivir conforme a esa dirección. No estoy diciendo que no nos importa si la gente afuera entiende o no entiende, claro que nos importa, pero la lección nos está llamando la atención a nosotros los creyentes. Yo no le puedo exigir a un inconverso que persevere en la doctrina de los apóstoles, en la comunión uno con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Por qué? Porque él no es miembro de la iglesia. ¿Sí? Esto es para nosotros los creyentes. Ocupémonos de estudiar la palabra. Si tenemos falta de sabiduría, no falta tal vez inteligencia, sino falta de sabiduría, pidámoslo a Dios, dice Santiago, que lo da abundantemente y sin reproche. Recordemos que la obra de iluminación es una obra que corresponde ¿a quién? Espíritu. ¿A quién corresponde la iluminación? Al Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos ilumina, no soy yo el súper inteligente, no soy yo el súper dotado, no, es el Espíritu Santo quien nos dirige a toda la verdad. Hermanos, la amonestación es para nosotros, acerquémonos a la palabra, aprendamos la doctrina, porque la hermana decía, no podía evaluar la doctrina porque no conocía la Biblia. Muy bien dicho, no podía evaluar la doctrina porque no conocía la Biblia. Que yo juzgue a un maestro que está dando bien o mala lección, no lo puedo hacer si no conozco la Escritura. ¿Sí? No puedo hacerlo si no conozco la Escritura, si no conozco la doctrina. Hermanos, el llamado es a que volvamos a la palabra. A la iglesia, en el principio se le llamó la iglesia del libro. ¿Sabían por qué? ¿Sí saben por qué se le llamó la iglesia del libro? ¿Por qué, hermano Luis? Porque era la iglesia que usaba un libro, la Biblia. Y nosotros ahora somos más la iglesia de YouTube y del Facebook. Así es. Pues ya nos queda un minuto. Pensé yo que, de hecho, le comentaba al hermano que yo pensé que esta clase iba a ser demasiado corta, y corto me quedé yo. Entonces, el siguiente punto, y espero ustedes lo pueden leer en su casa, es el cristianismo es una religión del corazón y del intelecto. Así como decía nuestro hermano, necesitamos nosotros también que esa doctrina no solamente se quede en el corazón, sino que suba al intelecto. Porque si nos volvemos solamente en estas cuestiones de las emociones, vamos a ser como dice Pablo, vamos a ser como niños fluctuantes. Porque a veces ando bien emocionalmente y a veces ando mal, y cuando andamos así, eso es lo peor que podemos nosotros. Como dice Jeremías, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? No dependamos de nuestros sentimientos, sino dependamos del conocimiento del Señor. Porque si estamos fundamentados en la palabra del Señor, en la doctrina del Señor, aunque nosotros andemos en tristeza, en depresión o lo que hacemos, confiamos en que el Señor dice, yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. Y cuando nosotros estemos ahí, recordemos la palabra del Señor, que es lo que nos va a sustentar y lo que nos va a poder llevar a salir de donde estamos. Entonces, gracias a cada uno de ustedes, que Dios les bendiga y gracias por su disposición.